Titulares. Walter Macías volverá a su cargo como magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Protesta por deuda del IES que afecta a pacientes renales. Las papeletas para las consultas populares de agosto ya se pueden imprimir. En Honduras se ejecuta un estricto control en las cárceles tras un motín que dejó 40 mujeres fallecidas. Esto es Noticias Oromar de las 12 horas con la conducción de María José Pino Argote. ¿Qué tal, amigos en casa? Un gusto acompañarlos en esta nueva entrega informativa. Willy Quinde nos tendrá más adelante los sucesos de última hora y Ligner Mendoza todas las incidencias del mundo deportivo. Por lo pronto iniciamos este espacio en la capital ecuatoriana para conocer algunas novedades relacionadas a la Comisión Anticorrupción. Adelante, Juan Carlos, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, María José? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este segundo día laboral desde el norte de la capital de la República, en donde hace contados minutos nada más la Comisión Nacional Anticorrupción, a través de una rueda de prensa realizada en uno de los hoteles de Quito, exhortó públicamente a los candidatos a distintas dignidades en el país a proponer sus ideas para combatir la corrupción en el Ecuador. Además, les pidieron incluir en sus agendas públicas un plan nacional anticorrupción. Los detalles les estaremos contando más adelante. Mientras tanto, María José, tú sigues con más noticias. Gracias, Juan Carlos. Más adelante ya estaremos retomando nuevamente la comunicación para que tú nos sigas explicando esta información que, se genera en la capital ecuatoriana. Amigos televidentes, aquí iniciamos. Bienvenidos. Comenzamos el desarrollo de los temas contándoles que el juez Walter Macías volverá a su cargo como magistrado en la Corte Nacional de Justicia. Esto por una acción de protección concedida tras la suspensión impuesta por el Consejo de la Judicatura. Tras una acción de protección concedida por Santiago Altamirano, con la que se declara la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y al principio de independencia del juez Walter Macías por parte de la Judicatura, el magistrado se reintegrará a su cargo en la Corte Nacional de Justicia. El recurso fue aceptado este 26 de junio, pues desde el 11 de mayo la Judicatura había sancionado a Macías con una suspensión de 3 meses sin remuneración, luego de una queja presentada por Esteban Celi, hermano del ex contralor Pablo Celi, sentenciado por delincuencia organizada. En dicha querella se acusaba al juez Macías de no pedir reemplazo para integrar el tribunal del caso Las Torres para la ratificación de la sentencia por escrito, la cual se esperaba desde febrero y estaba en trámite cuando Macías fue suspendido. Tras la notificación del fallo a su favor, Macías estima reintegrarse en un lapso de 48 horas e inmediatamente retomar todas las causas, entre ellas el mismo caso Las Torres y el que investiga por presunto tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno, quienes por cierto se abstuvieron de votar para definir si Macías era suspendido o no, ya que aquello podía representar un conflicto de intereses. La acción de protección concedida a favor de Macías señala que la suspensión se aprobó sin mayoría, pues solo se registraron los votos del presidente de la Judicatura Wilman Terán y del vocal Javier Muñoz. Hasta la realización de este informe, la Judicatura no se había pronunciado al respecto. Mientras tanto, las medidas de reparación al juez Macías se darán a conocer por escrito. Tania Loor, Noticias Oromar. La Fiscalía General del Estado vinculó a 2 personas más en el proceso por presunto cohecho, en el que también es investigado el exministro de Energía y Minas, Javier B. El juez Luis Rivera dictó prisión preventiva, así también como la retención de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan los procesados en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes en Guayas, Santa Elena y Pichincha por $80,000. Durante la audiencia se presentaron 21 elementos de convicción con los que se sustentó la vinculación de Armando R., alias El Chavo, y Alan B., quien se habría presentado como asesor del exfuncionario.
Ahora les contamos que los vocales del Consejo de Participación recibieron a la Veeduría Ciudadana para la elección del Contralor General del Estado, quienes cuestionaron los atrasos en este proceso. Los detalles con Anaí Vélez. La Veeduría Ciudadana para designar al Contralor General del Estado expuso cuestionamientos y alertas en el Consejo de Participación Ciudadana sobre el proceso, que de por sí ya tiene atrasos. Lleva ya 2 años, en un proceso que debió durar solamente 6 meses. Es lamentable decir que mientras nuestro país exige tener ya un contralor oficial, seguimos contando con un contralor subrogante del subrogante prorrogado. Parece hasta trabalenguas, ¿no? Además, una de las veedoras explicó que se ha realizado todo un proceso para evidenciar el trabajo que han realizado, que incluso expusieron que en septiembre del año pasado 2 expedientes de postulantes no abrían en la página. Los 2 expedientes tenían que ser revisados justamente para la etapa de impugnación y nos sorprendió el que no se abría. En septiembre nosotros habíamos ya a través de este oficio hecho notar esta falencia y esta aparente falta de transparencia en el Consejo de Participación, ¿no? Por no estar el expediente en el sitio web. Si es que no pasaron la etapa de impugnación 2 expedientes, entonces esto enturbió el proceso, esta etapa de impugnación. Y una de las postulantes de las que no se abrían los expedientes está ahorita de suplente. Recordamos que justo en este proceso se puso una acción de protección, por lo que el consejero Augusto Verduga sugirió que la Corte Constitucional intervenga. Invito a que podamos generar justamente una consulta a la Corte Constitucional a fin de que tengamos justamente un criterio sobre cuándo proceden o no la interposición de estas medidas de garantías jurisdiccionales. Me parece que es algo que le va a dar tranquilidad al pueblo ecuatoriano, que es nuestra obligación así proceder, y que es la única manera de poder avanzar conforme los tiempos y los requerimientos de la ciudadanía y de nuestros mandantes en estos concursos de oposición y mérito. Sin embargo, el proceso para elegir al nuevo Contralor inició a mediados del 2021 y hasta la fecha no se ha logrado designar uno, aunque lo mismo pasa con otras autoridades. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y mucha atención porque el consejero del CNE, José Cabrera, informó que el Instituto Geográfico Militar ya podría empezar a imprimir las papeletas para las consultas populares. Además, indicó que con las Fuerzas Armadas también han empezado a dialogar para las labores logísticas que se realizan. El proceso para la impresión de papeletas de las consultas populares ya podrían iniciar, según lo informado por el consejero del CNE, José Cabrera, en vista de que ya se firmó un contrato con el Instituto Geográfico Militar. Para adelantar imprimiendo los documentos electorales, las papeletas de las consultas. Lo que sí tenemos que esperar hasta el último es las papeletas para los candidatos, cuando ya tengamos el primer los candidatos, pero con el IGM ya se ha llegado a un entendimiento económico y se está pagando. También indicó que con las Fuerzas Armadas se firmó un convenio para la logística. Los kits electorales hacia las diferentes provincias, los kits técnicos primero, y luego llevan los kits electorales, o sea, son 2 etapas que realizan trasladando materiales de la institución. Entonces ellos también necesitan contratar los camiones que tengan ciertas condiciones, como es seguridades, como es que no exista filtración de agua, el tema de tener GPS. Por otra parte, el director de Organizaciones Políticas informó que hay 7 binomios presidenciales en firme. Solo el de Javier Herbas se mantiene en suspenso tras una impugnación. Del cual ya ha sido presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, es de la lista 33 de Javier Herbas. En ese caso tendríamos que esperar a que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva esta causa para nosotros determinar y verificar qué es lo que dispone el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras que en lo que respecta a la lista de asambleístas nacionales, solo 5 están en firme. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El candidato a la presidencia, Bolívar Armijos, presentó ante el Consejo Nacional Electoral del Ecuador su renuncia para poder hacer uso de los fondos que brinda el gobierno para las campañas electorales. Además, hizo un llamado a los demás candidatos a que devuelvan dichos recursos que serán atribuidos para que el Estado los utilice
en cubrir las necesidades del país. A poner un oficio de renuncia para el uso de los fondos de campaña. Más de 8.700.000 se van a entregar a los candidatos de los partidos políticos para las campañas electorales, para uso de publicidades y vallas. En estos momentos tenemos inundaciones en la provincia de Los Ríos, en Guayas, en Esmeraldas, ya por la presencia del fenómeno del Niño. E invito a todos los candidatos, a todos los partidos políticos, a que estos recursos sean devueltos al Estado y que el presidente de la República los invierta en atención en esta emergencia para los damnificados del fenómeno del Niño, especialmente las familias de Esmeraldas. Bueno, nosotros hemos venido a hacer un trabajo de territorio, que tenemos estructuras en territorio, que tenemos a los líderes sociales de las comunidades, a las organizaciones sociales, que están haciendo un trabajo puerta a puerta, que no se... Ayer finalizó el plazo para la inscripción de organizaciones sociales y políticas para realizar campañas sobre la consulta popular del Yasuní. Es por esto que algunos partidos políticos y gremios han oficializado su participación. En vista de que hasta este 26 de junio las organizaciones políticas y sociales podían inscribirse para hacer campaña por la consulta popular del Yasuní, algunos movimientos decidieron acudir al CNE. Esas aguas contaminadas de los ríos y que ahora tienen serias enfermedades, por ejemplo. Entonces, el tema de la minería y el tema de la explotación petrolera ha significado también una afectación a la salud de nuestras familias, una afectación a otras formas de construir la economía desde otras alternativas y además también construir una forma de vida o muerte, porque proteger el Yasuní, proteger el Chocó Andino significa proteger nuestra propia existencia. Mientras que la Unión Nacional de Educadores también se sumó a la campaña por el sí. Que el petróleo se quede bajo tierra. Nosotros consecuentes con los objetivos que tenemos, inclusive como organización social, la defensa de la naturaleza y como parte también de los principios en los que se basa nuestra propuesta de la educación para la emancipación, consecuentes con eso, vamos a seguir defendiendo la naturaleza. Por eso venimos al CNE a respaldar al Yasuní. El sí, que sí se cuide la naturaleza. Además, aseguró que están dispuestos a unirse con otros movimientos. Nosotros siempre hemos coordinado y hemos sido parte activa, inclusive de la recolección de firmas. Entonces, nosotros estamos abiertos a juntarnos, porque esto no es un tema individual, esto es un tema colectivo. Por lo tanto, como Unión Nacional de Educadores, estamos abiertos y hemos pedido conversar, inclusive con Yasunidos. Finalmente, las organizaciones inscritas deben ser calificadas por el CNE y se les dará un presupuesto de $403.551, divididos entre los que promocionan el sí y el no. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Más de un mes después de la disolución de la Asamblea Nacional, este órgano mantiene activo a 228 funcionarios, de los cuales más de 90 tienen un salario superior a los $2.000. Según datos de la página de transparencia de la Asamblea Nacional, de los 1.360 funcionarios que había a finales de abril en dicha institución, solo 228 se mantienen trabajando luego de la muerte cruzada. A cargo del órgano legislativo quedó el administrador Miguel Pesantes, quien es el responsable del proceso de liquidación de quienes salieron. Lo que se informó posterior a la disolución de la Asamblea es que se debía mantener a los funcionarios con nombramientos. No obstante, el expresidente Virgilio Saquicela recordó que también se debía asegurar los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como los de las personas con discapacidad. Es así que entre los 228 trabajadores activos habría directores de áreas, asesores de la presidencia y de asambleístas, cargos que actualmente están vacíos. De acuerdo a los datos en la web de transparencia de la Asamblea, el sueldo de los 1.360 funcionarios que había hasta antes de la muerte cruzada sumaba un valor de $2,8 millones. Con la reducción de personal, el monto sería de $410.378, un costo alto para una función del Estado que no está activa. Pero es que la misma plataforma del Legislativo indica que de las 228 personas que aún laboran, 95 tienen salarios mayores a los $2.000. Mientras tanto, quienes fueron cesados de sus funciones han expresado su descontento por las liquidaciones, pues algunos ex jefes se estarían negando a firmar el informe de labores, un requisito necesario para este trámite. Tania Loor, Noticias Oromar.
Bueno, ya llegó el momento de informarle los hechos de la crónica y los hechos ocurridos en la provincia del país. Atento porque iniciamos en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Allí las muertes violentas no paran, señoras y señores. Escuchen bien, anoche acabaron con la vida de un hombre en la ciudadela San Alejo. Aquí la información para ustedes. Sicarios que se movilizaban en un automóvil llegaron en la noche de este lunes hasta la ciudadela San Alejo de Puerto Viejo para descargar varias detonaciones de armas de fuego en contra de un grupo de personas. La acción de estos antisociales acabó con la vida de José Gabriel Alcibar Mera. Además, otras 2 personas resultaron heridas de balas, las cuales fueron llevadas hasta una casa de salud. Se trata justamente de un hecho violento donde existe una víctima de por medio. Levantado, como le digo, hemos fijado 8 indicios balísticos, calibre 5.56, y aquí en el lugar estamos procesando esta escena móvil, tratando de recabar algún tipo de vestigio, de rastro asociativo de igual manera al hecho. Los agentes policiales se acercaron hasta la escena del delito y realizaron el levantamiento del cadáver y también de los indicios balísticos, ya que los asesinos utilizaron fusiles y pistolas. Según el calibre se estaría tratando de un fusil, arma larga. El vehículo de los sicarios fue abandonado cerca del lugar de los hechos y se informó que está reportado como robado. La Policía Nacional registra en Puerto Viejo 108 muertes violentas en lo que va de este año. Willy Quinde, Noticias Oromar. 12 horas con 17 minutos y otro hecho ocurrió, ¿saben dónde? En Vallenita, provincia de Santa Elena, concretamente en el sector Los Corales. Allí un hombre fue asesinado al estilo sicariato cuando llegaba a su domicilio. Extraoficialmente se conoció que 2 sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. El hombre, para propinarle allí varias ráfagas de disparos que terminaron de manera inmediata con su vida. Los moradores del sector eso indicaron que todas las detonaciones alarmaron y despertaron a este barrio. Alrededor, ¿sabe de cuánto? 25 detonaciones, 25 detonaciones de armas de fuego. Hasta el lugar llegó el personal de la Policía Nacional especializado ahí para el procedimiento correspondiente de levantamiento de cadáver y de la información para hacer las investigaciones de este caso. En Vallenita asesinaron a un hombre y de Vallenita nos vamos a el Cantón La Libertad, allí mismo en la provincia de Santa Elena, para darles a conocer que 3 ciudadanos fueron baleados en el interior de un billar ubicado frente a una iglesia del barrio 6 de enero. Los sicarios llegaron a bordo de motocicletas, identificaron a sus víctimas y les propinaron varios impactos de bala. 2 hombres murieron en el lugar de los hechos y otro que quedó mal herido fue llevado a una casa de salud. Por el momento, pues su pronóstico es reservado. Moradores indicaron que se escucharon alrededor de 20 detonaciones de armas de fuego allí en este billar. Ahí estaba la gente jugando billar y de pronto vino la ráfaga de bala para 3 de los que estaban en el lugar. 2 fallecieron, 1 está gravemente herido. Y nos vamos ahora a Machala, en la provincia del Oro. Un ciudadano fue asesinado en los exteriores de un centro comercial ubicado en la avenida 25 de Junio. El hombre fue identificado como Cristian Gabriel Gachón Vilela. Él se movilizaba a bordo de un vehículo cuando fue interceptado por sujetos que andaban en motocicleta. Atención, la víctima salió del auto e intentó ponerse a buen recaudo, intentó huir de los sicarios, pero fue alcanzado por las balas, terminando allí tirado en el pavimento. Extraoficialmente se indicó que los sicarios se dieron a la fuga con dirección a la parroquia El Cambio. Sin embargo, la Policía Nacional aún pues ha montado operativos y no ha dado con el paradero de los causantes de este hecho de sangre. Las 12 horas con 20 y un cuerpo desmembrado fue hallado en las calles Regidor Trejo y Pozorca del sector Las Peñas en la parroquia Pozorca de Guayaquil. El macabro hallazgo fue informado por parte de los moradores y las autoridades, en este caso la Policía Nacional, llegaron al lugar
para acordonar la zona y realizar el respectivo levantamiento de los restos mortales. Se investiga si el hecho tendría o no relación con las organizaciones delictivas que se disputan la zona para el tema del micro y narcotráfico en Machala. Allí está la información. La policía recogió las partes del cuerpo que estaba desmembrado y las colocó justamente en una bolsa para llevarla hacia el Instituto de Ciencia Forense de Machala. Estamos marcando las 12:21, 12 horas 21 minutos y la Fiscalía ya abrió una investigación previa en torno al presunto asesinato de 8 personas registrado durante la madrugada del reciente domingo en La Concordia, Cantón La Concordia, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, cuyos cadáveres fueron encontrados en varios sectores de esta localidad. Según la versión policial, esta masacre se trataría de un enfrentamiento entre grupos delictivos. Recordemos que allí esto inició luego de una riña que se diera en un centro nocturno, en una discoteca, y terminó prácticamente con la vida de 8 personas y otras que resultaron heridas en La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Son las 12:22 y ante amenazas letales, respuestas letales. Así escribió Juan Zapata, ministro del Interior, en su cuenta de Twitter, frente al último enfrentamiento suscitado este domingo 26 de junio en la Nueva Prosperina. Esto es al noroeste de Guayaquil, sector que está declarado como uno de los distritos más peligrosos de la ciudad. Y según el ministro Zapata, los uniformados acudieron a un llamado de emergencia de parte de la ciudadanía, donde se ocasionó después un enfrentamiento en el lugar, enfrentamiento a bala entre los presuntos asaltantes y la Policía Nacional, dando como resultado la muerte de uno de estos antisociales. En lo que va de este año, el ministro ha indicado que 43 muertes violentas se han registrado de presuntos delincuentes. Todo esto en enfrentamiento con el personal de la Policía Nacional. Recordemos que el pasado 1 de junio, el primer mandatario, Guillermo Lasso, le dio a la policía, o le dio el respaldo en este caso para que pudiera usar el arma de fuego y hacer uso progresivo de la fuerza ante la inseguridad del país. Ahí está la información importante en relación a estos enfrentamientos entre policías y delincuentes. Las 12:23, 12 horas con 23 minutos, y en otras noticias les informamos que en Cotacachi, provincia de Imbabura, un juez ordenó prisión preventiva en contra de Diego M., presunto femicida de María Hortenencia Torres, de 56 años de edad. El asesinato ocurrió justamente la madrugada del 24 de junio en la comunidad Morales, allí justamente cuando la ahora fallecida defendía a su hija de una agresión sexual. Según los hechos, el agresor apuñaló en reiteradas ocasiones a la mujer. Se conoció que el mismo día del crimen, el victimario fue detenido. Recordemos que en lo que va de este año se han registrado 120 femicidios en el país, según los datos que lleva a cabo la Fundación Aldea. Ahí está esta sentencia, esta decisión judicial de darle prisión preventiva a este sospechoso del femicidio. Las 12:25, y 3 días después de que se registrara un secuestro de un empresario, el día de ayer se volvió a repetir la historia, ya que otro hombre fue víctima del secuestro. Sí, señor, un empresario pesquero, Fernando Zipa, justamente fue la víctima. Allí cámaras de seguridad captaron el momento en que este ciudadano, quien forma parte de una empresa camaronera, es abordado por 2 vehículos quienes lo siguen por un camino lastrado hasta alcanzarlo. Y de acuerdo a la información policial, el secuestrado, o el secuestro en este caso, se registró en el sector El Panorama del Cantón Durán, en la provincia de El Guayas. Ahí le cerraron el paso, lo bajaron del vehículo y se lo llevaron los secuestradores a la víctima, a este empresario camaronero.
Vamos a continuar con más información porque marcamos las 12:26 y atención, 5 personas que permanecían secuestradas en una urbanización en el norte de Guayaquil fueron liberadas sanas y salvas por parte de la Policía Nacional, quienes también lograron detener a uno de los secuestradores y también a otros implicados en este delito. Veamos. Era una muchacha que salía amarrada y descalza, lo que llamó la atención de los curiosos del barrio en el sector de Colinas de la Alborada. Uno de los vecinos llamó a la policía, que llegó a los pocos minutos y bingo. Encontraron a 5 víctimas de secuestro sometidos en el interior de un domicilio. Una de las personas que se encontraban dentro del domicilio pues intentó salir del domicilio y pidió auxilio. Y por ese motivo la ciudadanía se alerta y llama a el ECU 911. La chica oriunda de Montalvo había llegado a Guayaquil junto a 2 varones, convencida de que le iban a prestar la cuantiosa suma de $500,000. Esto lo había acordado en un chat de redes sociales, pero no era más que un vil engaño. ¿Quién presta $500,000 y todavía por las benditas redes sociales? Los ingenuos cayeron en la trampa y cuando tomaron contacto con los supuestos prestamistas, los secuestraron. Vienen desde diferentes sectores con la esperanza de recibir cierta cantidad de dinero como un préstamo, pero con lo que se reciben era con un secuestro por parte de los infractores. Conmigo era el que estaban negociando porque yo fui el que una me ofrecía darles el dinero para que nos suelten. ¿Cuánto pedían? Primero me dijeron 5,000. Pero yo le dije que 3,000 era lo máximo que le podía conseguir. 2 víctimas más vinieron desde Manta y también fueron rescatados, con lo que suman un total de 5 que habían creído el mismo cuento del préstamo. Hasta el carro en el que llegaron les robaron. Como resultado, 3 sospechosos fueron detenidos. Uno habría participado en el secuestro y los otros 2 serían dueños de la casa donde los mantenían cautivos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y vamos con otra información, señoras y señores, son exactamente las 12:28, pero vamos primero a la pausa y luego tendremos información junto a María José y también ya vendrá Linder Mendoza con toda la información deportiva. Pausa, ya regresamos. Horas con 31 minutos, amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y atención porque en agosto se empezarían a sentir los efectos del fenómeno del Niño en el país con una intensidad desconocida. Actualmente la temporada climática que estamos atravesando es un verano atrasado que durará poco hasta que se empiece a formar el evento del Niño. Los detalles en el siguiente reportaje. La naturaleza nos presenta un nuevo desafío: prepararnos ante la llegada del fenómeno El Niño. Y así es como es inminente la llegada del fenómeno de El Niño. Todos lo esperan, pero los síntomas confunden a la ciudadanía ya que estamos en medio de lluvias, sol intenso y en los últimos días noches relativamente frescas. Pero se debe tener claro que aún no estamos viviendo a El Niño. Las condiciones climáticas que atravesamos son propias de la época invernal, la cual ya ha acabado y lo que se siente es un verano atrasado, que durará poco, ya que para el mes de agosto se estima que se empiece a formar este evento climatológico que en los años 1982 y 1997 causaron grandes pérdidas económicas al país. O sea, las aguas superficiales de nuestras costas se mantienen calientes, aunque la variable meteorológica, los vientos alisios del sur, que son los vientos frescos, que son los vientos fríos, repuntaron a finales de mayo y transicionaron a la época típica de verano. O sea, desde el punto de vista meteorológico, nosotros estamos en verano. Ya pararon las lluvias definitivamente, pero el agua del mar está inusualmente caliente en la región. O sea, es cosa nuestra. De acuerdo a Franklin Ormaza, investigador de la Facultad de Ciencias Marítimas y Ciencias del Mar de la ESPOL, la intensidad de El Niño es desconocida. Aún no se puede determinar con qué fuerza llegará al país. Puede ser intenso, puede ser moderado, puede ser débil. Mi percepción y mis cálculos lo estimo de moderado para abajo. Noviembre finales, a que llegue a Ecuador, pensemos que diciembre temprano o noviembre tarde.
El COE Nacional se ha declarado en sesión permanente para la supervisión del fenómeno de El Niño. Además, se instó al ERFEN a emitir informes semanales sobre la evolución del evento climatológico. Y sobre este tema, la mañana de este lunes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo una reunión con representantes del sector productivo a fin de presentar el plan de emergencia ante la llegada del fenómeno del Niño. Durante el diálogo se analizaron las acciones enfocadas en el sector productivo para apoyar principalmente a los pequeños productores. También se informó que se busca el respaldo por parte de los multilaterales en la entrega de recursos que beneficiarán a los GAT y que se presentará un proyecto de decreto ley que facilita a los gobiernos locales la contratación pública y el financiamiento del Banco de Desarrollo para alquilar maquinaria. En esta semana tengo una reunión telefónica en Zoom con el presidente del Banco Mundial. Ya la mantuve con el presidente de la CAF para activar líneas por encima del actual nivel de endeudamiento, activar líneas de crédito de libre disponibilidad para empezar desde hoy a trabajar en la mitigación de esos riesgos, como es limpieza de canales, desolve de ríos y preparar incluso los albergues para los afectados en las zonas de las provincias costeras del Ecuador. Vamos a presentar un proyecto de ley que facilite la contratación pública y también que facilite el financiamiento del BEDE, que hoy está prohibido, para alquilar maquinaria, porque hay un gran parque caminero aquí en el país y pues obviamente no puede ser posible que nos retrasemos en la compra de maquinaria cuando los tenemos aquí parqueados y no se pueda financiar el alquiler de esa maquinaria. Vamos a presentar un proyecto de ley en esta semana a la Corte Constitucional en ese sentido para facilitar la distribución de recursos y poder trabajar todos juntos con los municipios y con las prefecturas. Ahora les contamos que la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, llegó la mañana de este lunes hasta el sector del Tejar, en el cantón Durán de la provincia del Guayas, para verificar el inicio de los trabajos del dragado del río Guayas y que se cumplan los plazos impuestos por la prefectura al contratista. La ejecutiva provincial aclaró que el retiro del sedimento no se puede tomar como una solución definitiva ante las amenazas de inundaciones debido a la llegada del fenómeno del Niño. Aguiñaga señaló que conforme a lo anunciado, la draga ya entró a operar de forma continua con algunas recomendaciones técnicas que el consorcio tendrá que cumplir, entre esos la verificación del estado de la maquinaria para evitar que se tenga que paralizar en un futuro inmediato por problemas técnicos o falta de mantenimiento. La prefecta Aguiñaga realizó la inspección en el terreno de 200 hectáreas donde se depositará el sedimento en una primera etapa. Se nos vendieron falsas expectativas de que con este contrato no habrían nunca más inundaciones y eso no va a pasar. Dragar un río debería ser una actividad absolutamente natural, normal de cualquier institución que tiene a su cargo el riego y el drenaje. Los impactos que podrían generarse por el sedimento que se está sacando. Hasta ahora, de evidencia preliminar, es importante recalcar esto, al parecer lo que estamos sacando es una arena que parecería ser que sería de buenas condiciones, pero eso lo podrá asegurar los informes técnicos ya de laboratorio, de que sea un material que no genere perjuicios al ambiente, que no genere perjuicios a la salud y que nos permita, sin duda alguna, ¿por qué no pensar en más adelante solidificar esta zona como una zona también de proyección de crecimiento urbanístico por parte de la prefectura? Por otro lado, el arroz poco a poco recupera su precio en los mercados de Guayaquil. El anuncio de la importación, al parecer, hizo que los especuladores se arrepintieran y al momento existe el abastecimiento suficiente para la demanda de los compradores.
¿Se trata de una escasez o simple especulación? Es la pregunta del millón en torno al precio del arroz. Quienes conocen la problemática ya saben el discurso, que si el invierno se alargó, que si el agricultor perdió. La cosa es que al consumidor final el arroz llega carísimo. Se escaseó un poco la gramínea, el precio subió. Pero más todo no es tanto por lo que la escasez, más es por los especuladores. Parece que ha aflojado apenas, porque aquí mismo me estaban llevando hasta $45 el arroz y ya ahorita ya no me llevan. Tras el anuncio hecho por el gobernador del Guayas de los controles y la importación, se produjo un extraño fenómeno en las piladoras y bodegas. Cual mago de Oz apareció el arroz. Cuando dijeron que va a importar y asustaron a la gente de aquí de las piladoras, entonces ahorita hay lo que quiera arroz. Arroz y lo que quiera, no estamos ya comenzando, ya está. El precio bajó a 42. $42 está el arroz, aquí estamos vendiendo a $42. En la mayoría de las tiendas el precio se mantiene entre 40 y $42 el quintal, aunque no falta un avispado que pretenda seguir con el pretexto de la escasez. Me han dicho que está a 55 hasta la semana pasada, no sé esta semana cómo estará. Porque yo compro saco pequeño que comprábamos a 9 y ya vale $15. De verdad que está bien caro las cosas. El anunciado fenómeno del Niño intranquiliza al sector arrocero. Se estima que se sembrarán 30.000 hectáreas menos de las 280.000 que habitualmente se siembran. Las reservas de la gramínea podrían abastecer hasta agosto y septiembre. Si el Niño golpea fuerte a la provincia del Guayas, correría riesgo el 60% de la producción arrocera de todo el país. Cristian Arias, Noticias Oromar. Internacionales. En el contexto internacional revisamos las tragedias migratorias que se han registrado en las últimas semanas en el mar cerca de Europa. La llegada del verano aumenta los temores a nuevas catástrofes migratorias. Cientos de personas desaparecieron al sureste de la isla griega del Peloponeso tras hundirse el 14 de junio un barco con más de 700 migrantes. 34 personas desaparecieron el día 20 en el Atlántico y otras 40 en el naufragio el pasado sábado de una barca con decenas de migrantes frente a Lampedusa. El gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni ha decretado el estado de emergencia nacional migratorio para todo el verano, una manera de destinar recursos para el traslado de migrantes y repatriaciones más rápidas sin tener que pasar por el Parlamento para su aprobación. Por su parte, la misión especial de la ONU en Libia ya ha mostrado su preocupación por la detención arbitraria y masiva de migrantes y solicitantes de asilo bajo pretexto de la lucha contra el crimen organizado en Libia. Con la llegada del verano, Grecia también ha registrado un aumento de refugiados y migrantes a través del río Ebros, frontera natural con Turquía, así como las embarcaciones precarias cargadas de migrantes interceptadas por la Guardia Costera griega. Argelia también es país de tránsito para la población subsahariana y es ante todo señalada por expulsar a miles de migrantes en el inhóspito desierto del Sáhara. En Marruecos se ha observado en los últimos meses un refuerzo del control de las costas mediterráneas, lo que empuja a los emigrantes alternativas para llegar a España, como la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, la más peligrosa y concurrida tanto por marroquíes como subsaharianos. La presidenta hondureña Xiomara Castro ordenó a la policía militar tomar el control en las cárceles del país. La decisión se da luego del motín que dejó 40 rehenes muertas. Cartuchos, armas de fuego y explosivos son tan solo algunos de los objetos que recuperó la Policía Militar en la Penitenciaría Nacional de Hombres en Támara, a 45 kilómetros al norte de la capital de Honduras. Es el comienzo de una operación que tiene el objetivo explícito de pacificar las cárceles del país. La orden emitida por la señora presidenta, hemos iniciado el proceso de transición de los centros penales de la Policía Nacional hacia la Policía Militar. Hemos iniciado con las requisas para poder tomar el control de los centros. La medida se deriva de la determinación tomada por la presidenta Xiomara Castro la semana pasada. La mandataria izquierdista ordenó a la policía militar tomar el control de las cárceles luego de que murieran más de 40 mujeres en una prisión. Un suceso que ocurrió tras el enfrentamiento entre reclusas de la pandilla Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. Las imágenes de Honduras recuerdan a las del país vecino, El Salvador.
donde su presidente Nayib Bukele ha implementado una controvertida guerra contra las pandillas, una que ha calado en cierta parte de la población hondureña. Las cárceles en Honduras están en un estado crítico, no solo por la violencia. El país tiene 26 prisiones superpobladas. Según un informe de la ONU, están 34,2% por encima de su capacidad. 12 horas con 43 minutos, amigos televidentes, y les recordamos que en www.oromartv.com pueden disfrutar de la señal de Oromar TV en vivo, así como volver a ver todos los noticieros anteriores. Y bueno, es momento de hacer un alto a la información. Enseguida regresa nuestro compañero Ligner Mendoza con el segmento deportivo. Seguimos informando, y es que pacientes renales y personal médico del IES Quito protagonizaron una protesta en los exteriores de la Casa de Salud para exigir el pago de sus haberes, así como lo adeudado por tratamientos de diálisis. En un comunicado, Asodiálisis indicó que en la actualidad la crisis financiera en las dializadoras por el sobreendeudamiento ha ocasionado que enfermeras y especialistas renuncien de forma masiva por el atraso en los pagos de sus sueldos. Además de la escasez de insumos médicos debido a que los proveedores han cerrado todas las vías de crédito. La asociación señaló que la deuda actual del Ministerio de Salud Pública a dichos centros de salud bordea los 90 millones de dólares, sin dejar de lado que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social adeuda un promedio de 30 millones. Ante esta situación, pacientes renales y personal médico del IES se concentraron para exigir el pago a sus servicios, que equivale a 16 meses pendientes. También se le reclama a esta cartera de Estado el pago de 7 meses por el tratamiento de diálisis a 16.000 pacientes que se benefician mensualmente de los servicios de esta empresa a escala nacional. Y cuando son las 12 horas con 57 minutos, retomamos la comunicación con Juan Carlos Correa, y es que, como ya lo mencionó en un inicio, la Comisión Anticorrupción demanda a los candidatos propuestas para combatir justamente la corrupción. Juan, vamos contigo, adelante. Hola María José, amigos televidentes, muy buenas tardes. Retomamos la comunicación desde el norte de la capital de la República, en donde hace instantes nada más la Comisión Nacional Anticorrupción, liderada por el doctor Germán Rodas, exhortó públicamente a los candidatos a diferentes dignidades en el país a exponer sus ideas para combatir a la corrupción. Además, les pidieron incluir en sus agendas un plan nacional anticorrupción. La CNA extendió una carta pública para tales fines a los candidatos presidenciales, solicitándoles exponer sus pronunciamientos sobre políticas públicas anticorrupción. La carta señala que este flagelo se ha convertido en una epidemia que afecta directamente a la ética pública del Estado. El organismo hizo una observación a las ofertas de campaña y destaca que tienden a encubrir el debate sobre los problemas estructurales más acuciantes, entre ellos la corrupción generalizada. Recordemos que más de un gobierno se ha visto envuelto en múltiples demandas por estos casos. Para no ir muy lejos, al gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo, se lo acusó de corrupción en empresas públicas y estatales, denominado el caso como el Gran Padrino o León de Troya. Escuchemos lo que nos dijo el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, al respecto. Hicimos una carta pública a los candidatos presidenciales diciéndoles: la lucha contra la corrupción no es un eslogan, la lucha contra la corrupción son la demostración de qué políticas públicas van a poner en marcha. Nosotros estamos abiertos a hablar con otras candidaturas, porque lo que nos interesa es que en efecto la lucha contra la corrupción se cumpla, no como una propuesta de campaña, sino como una convicción ética y de vida para defender los recursos de los ecuatorianos.
Se vulnera derechos humanos porque no hay dinero para atender la salud ni la educación, mientras se llevan los grupos de siempre recursos en enormes cantidades. No es un tema de imagen, es un tema de sociedad, y la sociedad lo que tiene que hacer es pulverizar a los corruptos. Y hay los corruptos ideológicos, los que se roban las ideas, hay corruptos que favorecen a núcleos que venden insumos y medicamentos con sobreprecios, hay otros que favorecen a que Odebrecht ya nadie le tome en cuenta y salga de agache, como por ejemplo en la construcción del metro. Todos estos temas son los que queremos enfrentar de manera puntual. Aquí además hizo referencia al lento trabajo que cumplen algunas entidades de control en casos puntuales, convirtiéndose inclusive en una especie de encubridores. Lamentablemente la corrupción ha aumentado los últimos años notablemente y los gobiernos de turno y las entidades de control como la Contraloría no han podido controlar la misma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer los organismos de control, fortalecer la independencia de poderes del Estado, fortalecer y cumplir con lo que manda la normativa, la Constitución, y con ello, pues, obviamente, cualquier político que esté ejerciendo su cargo tiene que someterse a lo que manda la ley y tiene que cumplir con lo que manda la normativa, y con ello, pues, tenemos que frenar y detener cualquier acto de corrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción además informó que ante este exhorto, hecho también a través de una carta, el único que ha respondido es el candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez. Los detalles les estaremos ampliando en las próximas emisiones. Mientras tanto, María José, tú sigues con más noticias desde Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por este completo informe que nos brindas desde la capital ecuatoriana. Y bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, amigos televidentes. Ha sido un gusto poderlos acompañar, pero eso sí, recuerden que tenemos más noticias para ustedes a partir de las 9 de la noche. Pasen bien.